Bueno, cordial saludo para todos los estudiantes que hacen parte de este espacio académico. Bueno, nos encontramos ya en el tercer corte, formando con una serie de contenidos y con la ejecución de nuestro trabajo final. Bueno, el tercer corte, como lo hablábamos en la clase anterior, está distribuido de un 10% y de un 20%. El 10% son todas las temáticas que vamos a ver, que nos hacen falta, son más o menos 3 temáticas, y de esas 3 temáticas es pues realizar algunos talleres sencillos o algunos aportes sencillos durante pues la clase. Y el trabajo final, que está direccionado ya con un 20%, que es nuestra propuesta didáctica. La idea es pues centrarnos en ajustar este trabajo final. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si necesitan pues alguna tutoría, lo importante es aprovechar el tiempo y hacer llegar esa duda o esa inquietud que tengan al respecto del trabajo final. Igual si quieren dar avances para ir mirando cómo van ejecutando ese trabajo, también es válido. Entonces, pues recordarles que estoy en la disposición de colaborarles con algún aporte frente a la ejecución del trabajo final. Bueno, seguimos pues nosotros abarcando las temáticas porque es importante finalizar con las temáticas que nos hacen falta, pero también dándole el espacio y el tiempo para que ustedes puedan ejecutar su trabajo final. Entonces, también aclaro, los talleres en cuanto al 10% son talleres fáciles, a veces son talleres simplemente de participación. Entonces, para que estemos atentos y le dediquemos también un poco de tiempo a escuchar los videos explicativos de cada temática. Cuando nosotros hablamos de didáctica, enfatizábamos que es el arte de enseñar. Muchos de ustedes cuando hicieron la revisión bibliográfica encontraban que la didáctica la relacionaban con todo ese proceso y con toda esa formación del rol del docente. Entonces es importante centrarnos nosotros como futuros docentes, cómo sería mi labor como docente. Entonces, cuando llegamos a esa palabra didáctica, que es el arte de enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar, es importante hacernos un análisis de ese docente que somos o que queremos ser. ¿Y cuáles son las características realmente que debe tener un docente frente al contexto que se encuentra? Hoy nos convoca algo muy importante y es que el docente debe estar a disposición de cualquier cambio y de cualquier adaptación para llevar a cabo su transmisión de conocimiento. Nosotros como educadores físicos nos caracteriza algo muy importante y es saber motivar frente a nuestra clase de educación física, saber verificar nuestra información, saber verificar si ese conocimiento está llegando a los estudiantes, realmente hacer una educación individual y una educación grupal, corregir los errores, eh, ofrecer ese consejo, esa palabra amiga para fortalecer el crecimiento de cada estudiante en nuestra clase de educación física. Hay algo muy importante y es que vemos que el rol del docente está a nivel presencial y es ese apoyo que se genera en los estudiantes, pero ya a nivel de la educación vemos que nos están implementando el manejo de las TICs y cómo el educador físico está recurriendo también a estas herramientas frente a su clase de educación física. Hoy en día, bajo la situación que nos encontramos, ya este señor docente pasa de ser presencial a ser virtual. Entonces,
Vemos acá un paralelo. ¿Cuáles serían las características de este docente virtual? Es un facilitador, es un orientador y es un colaborador frente a su clase. Entonces es un poco más complejo, pero sigue actuando como ese orientador y como ese facilitador de ese aprendizaje. Y es algo muy importante que el docente debe transmitir la responsabilidad de la actuación del estudiante. Ya cuando se habla de educación virtual, se habla de una mayor responsabilidad frente al estudiante, ya se habla de un aprendizaje autónomo, se habla de un compromiso y de una responsabilidad a nivel del estudiante. Entonces, es un reto a nivel de la educación y vemos cómo pues es el comportamiento del docente. Me parece importante que nosotros, como nos estamos formando como docentes, hacer como este paralelo, no solamente vernos como un profesor presencial, sino que realmente nos veamos como un docente de retos, un docente que se adapta y que trata de transmitir el conocimiento en cuanto a las situaciones que se les presenten. ¿Qué docente soy? El primer día de clase hablábamos cuál es el docente que quiero ser y qué estoy haciendo para que realmente ese docente se forme. Entonces, cuando hablamos de didáctica, no solamente es el recurso y la estrategia que se utiliza, no. Cuando se habla de didáctica, el protagonista es el docente y se habla de unas palabras claves como qué planifico, para qué planifico, qué organizo, para qué organizo, cómo organizo. Debo tener la disposición de seleccionar los temas que voy a aplicar con las actividades acordes a estos temas. Debo seleccionar una serie de objetivos que vayan encaminados a ejecutar y realizar el tema que tengo. A veces es algo muy importante en estas dos gráficas. Vemos pues el sentido del docente a nivel presencial, ¿cierto? Que es el orientador de esa clase de educación física, pero también vemos un paralelo del docente a nivel virtual, del docente a nivel de la implementación de las TICs. Entonces es importante que acá nos pensemos realmente cuál es el papel del docente y cuál es mi papel como futuro docente. No solo que nos centremos en ser docente presencial, sino que realmente nos estemos formando con las competencias que la sociedad y que el mundo nos exige en esta labor que es ser educador. ¿Para qué enseño? Entonces, acá pues cada uno realice un ejercicio, una reflexión y realmente para qué enseño. Simplemente para que corran, para que caminen, para que salten o para que a través de ese movimiento pues el ser vaya creciendo y vaya adquiriendo no solo el conocimiento, sino que vaya adquiriendo una serie de valores y de formación en su capacidad de, de crecimiento, de evolución. Ese es importante. Cuando nosotros hablamos de educación, centrarnos qué es educación y qué es educación física. Y realmente reconocer que la educación física va más allá de aprender un deporte o va más allá de movernos, sino que realmente la educación física se centra en la formación integral de ese ser humano que tenemos frente a nosotros. ¿Qué hago como docente de educación física? ¿Cuáles serían mis características? ¿Qué es lo que me hace diferente de otro docente? Pues realmente nosotros estamos en un contexto más cercano
a los estudiantes, podemos motivarlos, podemos formarlos a través del movimiento enfocado a los valores. A veces el educador físico es el psicólogo, es el metodólogo, es el que realmente se coloca en paralelo con el estudiante y es el que realmente el estudiante le tiene más acogida y más tranquilidad de hablarle. Entonces es importante que nosotros nos centremos y caractericemos cuál es el docente que quiero ser y qué estoy haciendo para formarme como ese docente que quiero ser. Vamos a hacer acá una retroalimentación y cuando hablábamos o cuando ustedes hablan de planeador, sí, yo sé que en los otros espacios académicos, sobre todo en la práctica, ustedes están acostumbrados a llevar un planeador y eso está bien, pero también en este espacio académico, como estamos hablando del rol docente y de las características del docente, una de las características es saber planear y saber identificar qué va en esa planeación. El planeador cambia de acuerdo a los lineamientos de cada modelo pedagógico de cada institución. En este caso, ustedes en práctica están elaborando ese modelo que tiene instaurado pues el programa y que tiene instaurado ese mismo espacio académico. En cuanto a la parte de este espacio académico de didáctica, lo hacemos en manera general para que ustedes cumplan con esas competencias y logren identificar pues los componentes del planeador a nivel general. Haciendo una revisión, todos los planeadores llevan una competencia, llevan unos indicadores de desempeño, llevan sus contenidos. Dentro de los contenidos, en algunos planeadores direccionan las fases de la clase, que es la fase inicial, la fase central y la fase final. Dentro de los contenidos, pues son todos los componentes que voy a trabajar direccionados en esas fases de la clase. La estrategia metodológica es lo que ustedes llaman actividades metodológicas o lo que ustedes llaman ejecución de la clase, cómo realizo cada parte de la clase de educación física. Los recursos didácticos, y hay algo muy importante que es la evaluación. En la evaluación en el taller les solicitaba no solo que coloquen formativa y participativa, no, les solicitaba que en la evaluación, ¿qué evalúan ustedes como docentes? ¿Qué quieren que ejecute? ¿Cómo harían esa evaluación dentro de su propia clase de educación física? No limitarnos a colocar una sola palabra en la evaluación, sino ir más allá. Realmente el docente, qué competencias tiene para poder evaluar y para poder formar a través de una retroalimentación y a través de una observación, a través de la ejecución del movimiento. En cuanto a la clase de educación física, el docente debe reconocer lo siguiente. La educación física está estructurada o está orientada de la siguiente manera. Tienen un plan general que es para todos los grados, para todos los cursos, y es donde encontramos unos lineamientos a nivel general desde preescolar hasta 11. Este plan general va orientado y va fortalecido de el Ministerio de Educación Nacional. En cuanto a esta estructura que se orienta el modelo pedagógico del colegio, se orientan las metas, se orientan los contenidos en relación al grado que se va a trabajar. Se definen los componentes curriculares, se define toda la parte general de contenidos, de metodología y de criterios. Entonces está estructurado del plan general, del plan de unidad y del plan de la sesión de clase, que es lo que nosotros llamamos planeador. Es importante que como docente reconozcamos que hay dos formas de enseñanza. Está la forma tradicional y está la forma contemporánea.
Algunos docentes utilizan las dos, otros son más contemporáneos, otros son más tradicionales, pero lo importante es reconocer y hacer una revisión de estos métodos para poder proponer mi propio estilo de enseñanza. En este sentido, cuando hablamos de la estructura de la educación física, también debemos identificar las fases o los momentos de la clase. Cuando hacemos una revisión, vemos que la educación física a nivel mundial tiene sus orientaciones y tiene sus niveles de ejecución. Entonces vamos a ver, el método francés lo dividen en unos ejercicios de calentamiento, en unos ejercicios educativos y en unos ejercicios ya de orden y de finalización. En el método europeo colocan una puesta en acción, una parte principal y una vuelta a la calma. Y en el método colombiano lo distribuyen de la siguiente manera, en una fase inicial, en una fase central y en una fase final. La estructura de la educación física en nuestro contexto está orientado a organizar y a explicar, sí, a través de una demostración, de una ejecución, a través de charlas, a través de videos, a través de las estrategias que el docente quiera ejecutar para llevar a cabo esta transmisión del conocimiento. En la fase inicial, ¿qué se recomienda? Se recomienda pues que no debe exceder el 20% del total de la clase, que es una adaptación corporal donde se debe motivar a los estudiantes para la ejecución de toda la clase de educación física. Es donde se aprovecha a realizar la charla de explicación de qué se trata la clase, es donde se hace un saludo, donde se hace una ambientación y es donde se conecta de acuerdo al modelo pedagógico de la institución. Hay instituciones que tienen su filosofía católica o que tienen su filosofía cristiana y siempre solicitan que al inicio de cada clase se haga una oración. Entonces, aquí es donde se debe reconocer también el modelo pedagógico de cada institución y las fases se deben orientar hacia esas metas y hacia esa filosofía de la institución. Algunos docentes a veces chocan porque no conocen realmente cuál es el modelo de cada institución y empiezan con debilidades frente a la ejecución de su clase. Entonces es importante en la fase inicial es realizar como esa conducta de entrada, es la motivación, desarrollar actividades que motiven al estudiante y lo conecten con el tema que se va a desarrollar. En la fase inicial lo más recomendado es que se involucre todo el grupo para poder iniciar con una motivación y no se recomienda actividades individuales, se recomienda actividades grupales para que el estudiante se vaya motivando en la ejecución de la clase. En la fase central es lo que llamamos la labor de lo específico del tema que vamos a realizar. Es decir, que como docente tenemos el tema principal, el lanzamiento. Entonces, acá vamos a utilizar nuestras estrategias metodológicas a través de juegos, dinámicas, actividades, ejercicios para llevar a cabo la realización de ese lanzamiento. Entonces, que todos los estudiantes logren lanzar como el docente propone en su objetivo. Entonces, en la fase central es direccionar todas esas actividades, más o menos en un 60% de la clase es donde se le da más componente a la estructura y a la labor de estos ejercicios, juegos, dinámicas, trabajo grupal para desarrollar el objetivo que el docente se propone. En cuanto a la ejecución de la fase central, la recomendación es realmente utilizar ejercicios donde el estudiante logre identificar qué es lo que se está desarrollando y para qué se está desarrollando.
Y la fase final ya es pues cómo cierro mi clase de educación física y no cerrarla simplemente con un estiramiento y una vuelta a la calma, sino que acá está el reto realmente de saber cerrar una clase de educación física y saber eh, llevar a cabo una motivación en los estudiantes, que logren terminar motivados y que no logren terminar cansados, fatigados, porque es una clase de educación física donde se está formando y donde se está transmitiendo conocimientos. Entonces lo importante es cerrar con actividades cognitivas, cerrar con actividades grupales, cerrar con actividades de retroalimentación, de reflexión, cerrar con actividades que vayan acordes al modelo pedagógico de la institución, cerrar con actividades también de relajación, de imaginación y de puesta de creatividad. Y es importante que nosotros como futuros docentes diferenciemos una clase de educación física y una labor como entrenador. Es muy diferente ser entrenador a impartir un conocimiento en una institución educativa. Entonces debemos direccionar estas fases frente al modelo pedagógico de la institución, frente a los objetivos que se propone el docente en sus contenidos propios de la clase de educación física. Y es importante frente a esta imagen y es cómo vemos nosotros cada contenido de orientación de la educación física. Una cosa es hablar de actividad física, de deporte, y otra cosa es utilizar los deportes como medios de desarrollo de esos contenidos de la clase de educación física. Yo puedo utilizar el deporte como formación en mi clase de educación física. Puedo utilizar el deporte del golf con una estructura didáctica, con elementos creativos donde el mismo estudiante proponga su ejecución de elementos y estoy transmitiendo algo específico de un deporte, pero en formación dentro de mi clase de educación física, que es muy diferente entrenar la estructura de ese deporte. Igualmente, cuando se habla de actividad física dentro de mi clase de educación física, es generar hábitos, es generar la identidad, para qué me sirve ejercitarme, para qué me sirve tener un hábito de actividad física más adelante como formación como persona. Entonces, es mirar cómo el docente transmite realmente la identidad de estos contenidos y es mirar cómo nosotros como futuros docentes también sabemos actuar en una clase de educación física, sabemos actuar en una comunidad y sabemos actuar en una escuela de formación con los objetivos específicos de cada contexto. Bueno, frente ya para terminar nuestra temática, vamos a hacer un taller muy sencillo, individual, y es de todo lo que hemos explicado, de todo lo que hemos hablado en este espacio académico. Cada estudiante deberá hacer un aporte en algo que le llamó la atención, en algo que ve que hay que reforzar, escuchar su opinión y escuchar su punto de vista frente a los temas que estamos desarrollando. Entonces, simplemente es dar un aporte de lo explicado. Puede ser escrito o puede ser a través de un audio verbal. Mire, mi opinión frente a la clase o frente a este tema es esto. Eh, Frente al taller lo puedo hacer escrito o lo puedo hacer verbal. ¿Cómo lo pueden enviar? Lo pueden enviar a través del correo o lo pueden enviar a través de WhatsApp. Entonces, para que estemos en esta conexión. Vamos a seguir utilizando la plataforma para que ustedes vean ahí pues la información, el material. Pero si tienen algún problema con el envío, pues por plan B, por favor enviar los trabajos al correo y enviar los trabajos a algunos que no tienen la facilidad de utilizar el correo, pues enviarlos por vía WhatsApp.
También les recuerdo, el trabajo final sí se va a hacer por entrega por vía correo, que queda un poco más fácil de recibir y de evaluar. Entonces, igual la utilidad de la plataforma sigue para que ustedes pues tengan un poco más de facilidad de bajar el archivo y de encontrar esa información del espacio académico. Bueno, muchachos, pues agradecerles, felicitarlos por la disposición y recomendarles pues que ahorita la labor es escuchar el video explicativo y pues es generar un aporte de parte de ustedes como estudiante. ¿Qué aporte le da a la clase? ¿Qué aporte le da al tema que más le llamó pues la atención desde el punto de vista como el rol de estudiante en formación y como punto de vista de un futuro docente? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Bendiciones para todos.